Jueves 8 de agosto de 2024, estamos aquí en una nueva sesión, un nuevo evento académico organizado en esta oportunidad por nuestra Comisión de Riesgos del Trabajo. Tenemos dos profesionales de primer nivel con amplia experiencia en la materia y este es un tema que cuando lo conversaba con el doctor Méndez previamente, nosotros como letrados nos merecemos tener una mayor formación. ¿Por qué? Porque por no tener esa formación, a veces los planteos que hacemos no son tan buenos como podrían ser. Y esto, esperemos, después de esta sesión académica que vamos a tener hoy con la licenciada Diodati y el doctor Méndez, va a enriquecer nuestro conocimiento en un área que les aseguro que va más allá de lo civil y lo laboral y tiene aristas penales, como bien nos va a enseñar el doctor Méndez, que pueden inclusive acelerar las resoluciones de los conflictos que llegan a consulta a nuestros estudios jurídicos. Por eso no tengo más que palabras de agradecimiento para ambos, para la licenciada Diodati y para el doctor Méndez, y le cedo la palabra al secretario general de la asociación, el doctor Facundo Castro, no sin antes agradecer a la doctora María Agustina Elías y a la doctora Mariela Pistaquia, que son autoridades de la Comisión de Riesgos y también del Colegio Público de Abogados. Doctor Facundo Castro, secretario general de Abogado del Fuero, le cedo la palabra para que presente a nuestros expositores de primer nivel el día de hoy. Muchísimas gracias, Nahuel. Gracias a todos por estar conectados. Bueno, como ya dijo Nahuel, soy Facundo Castro, secretario de ADF, y tenemos el honor hoy de contar con la presencia de la licenciada Marcela Diodati. Es psicóloga clínica y forense, perito de lista, periodista, científica, ex docente de salud mental, jefa del trabajos prácticos de la UBA de Medicina, es coordinadora del equipo de terapia familiar del Hospital Borda y miembro de Apola Internacional. También contamos con la presencia del doctor Adolfo Oscar Méndez, que es médico, legista y psiquiatra, ex médico forense de la Asesoría Pericial Departamental de San Isidro, perito de la Justicia Nacional, ex jefe de servicio de internación del Hospital Borda, ex docente de la primer cátedra de psiquiatría única académica del Borda, codirector del equipo de terapia familiar y pareja del Hospital Borda, coautor del libro El daño psíquico sistémico, autor del baremo de psiquiatría aplicable a los fueros civil y laboral, publicado en el libro del baremo general para el fuero civil de los doctores Altuve y Rinaldi. Muchísimas gracias a ambos por estar, así que sin más preámbulos, les cedo la palabra a ustedes. Tienen que activar el audio para empezar a hablar. En principio, ahí entendemos que está activado, me están oyendo, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, los agradecidos somos nosotros y a mí se me ocurría comenzar esta presentación diciendo que como esta ponencia la hemos hecho con la licenciada en otros momentos, sí es pertinente aclarar que sabemos el estado de cómo está el fuero laboral, cómo se avecina, digamos, lo que nos imaginamos que va a ocurrir con las causas que se inicien ahora nuevas, en donde todo va a estar signado por el dinero, digamos, en el sentido de que todo lo que implica un gasto para un estudio condiciona el qué hacer. Entonces, cuando le pusimos el título de cuándo consultar o cuándo interconsultar con profesionales como nosotros, la respuesta es siempre. Entonces, vamos a comenzar por allí porque en nuestra experiencia, cuando recibimos el expediente ya trabada la litis, ahí ya es tarde. Bueno, eso ya lo sabemos. Yo diría que lo ideal sería consultar con profesionales cuando el trabajador, el desempleado, el recientemente despedido, perdón, o en la instancia que esté, llega al estudio, ver la posibilidad, cuando ustedes por experiencia ven que hay algo en donde van a necesitar que un perito psicólogo o un perito médico, y yo voy a aclarar allí que además de ser psiquiatra, al haber sido forense, digo médico porque nosotros tenemos un equipo más amplio como para interconsultar, en donde hay un traumatólogo, un neurólogo,
ginecólogos, o sea, es un equipo amplio en medicina. Entonces, siempre que nos llegue un caso, o que a ustedes les llega, está bueno lo de interconsultar, y ahí viene el tema de la realidad, de lo económico, porque normalmente en la cultura general del trabajador está el tema de que litigar es sin gastos, es decir, que normalmente en el acuerdo que haga con el estudio, todo lo que implique hacer una interconsulta está valorar para el estudio la pertinencia de ver si es un caso que realmente va a prosperar y va a atravesar lo que sabemos que tiene que atravesar para ser un caso triunfante, es decir, que ustedes ganen el juicio, que el cliente gane el juicio, etc. Y una de las primeras cuestiones que en nuestra experiencia hace que, si ya pasó el momento donde el cliente estuvo en el estudio y no se pensó en el asesoramiento, para las comisiones médicas no me cabe duda de que allí la interconsulta es importante, y para sorpresa nuestra, muchas veces le preguntamos, a veces cuando nos llega la persona a la consulta, si ya pasada la comisión médica alguien lo acompañó. Y a veces la respuesta, o en gran medida, la respuesta es que no. O sea que en este caso, a mí me sale decir los colegas abogados, ¿no? Entonces, no siendo abogado, pero digamos los colegas no previeron la posibilidad de que un consultor técnico concurra a la comisión y defienda la posición del trabajador en el reclamo que está efectuando. Por lo general, cuando esta situación deviene de una mala asistencia de las ART, todos conocemos desde que existen las ART, la baja calidad de prestación en la mayoría de los casos, en donde no se le soluciona el problema psicoorgánico. Vamos a hablar en líneas generales. Puede ser afectación psíquica, donde prácticamente en el 90% de los casos no hay asistencia porque no reconocen en el área el sufrimiento o el daño psíquico. Y en la parte orgánica vemos de qué manera en algunos casos las ART dan altas apresuradas, y también otra situación que vemos con frecuencia es cuando el contralor médico de ausentismo, como le llame la empresa, si estamos hablando de una empresa, hace tallar a su equipo, también, que puede ser con psicólogos, médicos, que le proponen al examinado altas precipitadas, altas en las que no están de acuerdo el médico tratante, el sistema tratante del paciente o del trabajador, se esté atendiendo por la obra social, se esté atendiendo en privado. Entonces, esta problemática es la que vemos con frecuencia y que hace que nosotros veamos la necesidad de interconsultar antes de que ya esté todo trabado y todo lo que tenga que ver con las pruebas ya está hecho, digamos, por la experiencia del abogado, o a veces, sin ofender a nadie, pero nosotros vemos mucho el corte y pego, muchas acciones en donde vemos clásicos para muchísimas situaciones que entrañan litigio. Y bueno, como todos saben, hay modas. El tema del acoso laboral es algo que frecuentemente nos llega ya como peritos de lista, como peritos de oficio, y vemos las cuestiones endebles que siempre va a haber un consultor técnico, así como nosotros desde el lugar de peritos vemos los déficits. Obviamente, antes de que se trabe la litis, la compañía de seguro, la RT, es decir, alguien va a tener un consultor técnico que va a ver el mismo déficit que vemos nosotros como peritos. Yo voy a hacer un stop aquí para ver si, en todo caso, esto se entendió, porque sería uno de los puntos, digamos, el origen de todo esto, que es
cuándo y por qué interconsultar al perito. Sí. El abordaje que nosotros realizamos es multidisciplinario. Quizás esto nos caracteriza, la gente a veces se sorprende porque a veces somos varios profesionales y esto no implica que la gente tiene que abonar una locura, sino que lo tomamos teniendo en cuenta la realidad o si es una familia, porque nosotros después les vamos a explicar primero lo de daño psíquico y luego cómo nosotros extendemos el concepto de daño psíquico a daño psíquico sistémico. O sea que abarca a varios integrantes a veces de una misma familia, aunque digamos, el emergente sea uno el que fue despedido de un trabajo o el que está con problemas de un trabajo. ¿Cómo esto pueden ustedes, los abogados, litigar teniendo en cuenta a todos los miembros, a veces, no siempre, ¿no? Pero de una familia, lo cual favorece de manera importante lo que es la demanda y el cobro, etcétera. Nosotros somos un equipo, me gustaría nombrar al doctor Nahuel Méndez Diodati, que es becario del CONICET, médico especialista, bueno, en varias circunstancias que nos es muy útil para todo el tema médico, porque a veces lo psicológico, no a veces, siempre se tocan, y tenemos psicólogos especializados, Natalia Badaraco, Leticia Gagliardo, Romina Gentili, y yo, que las coordino, especializados también en diferentes problemáticas, edades y situaciones, ¿verdad? Bueno, yo lo que les iba a decir antes de seguir, que es importante y que yo siempre tengo mucho en cuenta y tomo, porque pienso así, uno no parte de la experiencia, uno parte de la ciencia. La psicología pretende, por eso yo estoy en Apola, trabajando mucho en que la psicología sea una ciencia. Siempre se ejerza como se ejercen las ciencias, usando las matemáticas, usando la geometría, usando la física, usando varias disciplinas que sí se las consideran más cercanas a las ciencias hasta duras. Bueno, mi trabajo justamente es una investigación que yo estoy realizando para aplicar todo lo que es la psicología de una manera cada vez más científica. Por eso también lo multidisciplinario y por eso una manera de abordaje totalmente diferente, quizás más difícil, y por eso tenemos con nosotros a un doctor del CONICET, ¿verdad? Para que implemente más cientificismo a los estudios que se realizan. Ustedes saben, les iba a decir de estos libros, miren, aparte de los 2 libros que hicimos nosotros, les conviene, si quieren les mando el PDF, no tengo problema, se los mando a ustedes si ustedes lo reenvían. Se llama El daño psíquico sistémico. De daño psíquico tenemos en primer lugar a Mariano Castex, a todos los seguidores de Castex. También tenemos mucho escrito en España, pero nosotros somos innovadores en lo que hace a ampliar el sistema de la demanda. Dentro de un rato les explicamos cómo. Y este libro, que no es nuestro, pero que es de gente a la cual yo aprecio mucho y que es importante, son peritos importantes, algunos están como Silvia Castelao en el cuerpo médico forense, en fin, de Nación, ¿no? Que es de Mariano Markevich y colaboradores, que se llama, miren, después yo igual la bibliografía se las paso, Manual de Psicología Forense Argentino, es de una recopilación de varios autores. Bueno, justamente yo decía, se parte de la ciencia y de lo más científico que podamos, y luego todos nuestros conocimientos científicos los enriquecemos con la práctica. Nosotros tenemos una práctica de más de 30 años. El Borda, bueno, aporta muchísimo desde lo clínico, pero también desde lo forense. Y después tenemos la misma experiencia en años en forense, prácticamente sí, con lo cual fuimos viendo fenómenos que a veces aparecen
las pericias y que muchas veces no son tenidos en cuenta. Yo en mi caso siempre trabajé o como consultora o como perito. Perito en el fuero penal, contratada por los clientes, y consultora técnica también. Y trabajamos para empresas, haciendo cosas bastante interesantes. Bueno, yo para el tema de consultor técnico les recomiendo que lean. Les doy la página y todo. El capítulo del consultor técnico del libro de Mariano Markevich, que diferencia el rol. Por supuesto que tiene que ver con los fueros, ¿verdad? Perito de parte, hablamos en el fuero penal, y en los otros fueros hablamos de consultor. Según las provincias se puede tener o no consultor. Vieron que en provincia de Buenos Aires no se puede tener consultor técnico. Y les recomiendo leer este capítulo, aunque ustedes ya estudiaron lo que es un consultor técnico, pero nosotros a veces vemos abogados que tampoco es la especialidad de ustedes saber exactamente qué hace el perito o el consultor. Creo que es más como está más escondida la figura del consultor, que primordialmente es un auxiliar de la justicia, que no necesita, esto hay muchos que tienen psicólogos de confianza y a veces dicen, ay, pero no estás en la lista de peritos. Un consultor técnico no necesita estar anotado en el listado. Y en tal sentido la figura del consultor técnica es con diferente función, pero con objetivos iguales en cuanto a cómo opera el en este caso mío, el psicólogo, que es consultor técnico, opera de la misma manera en el proceso, de tal manera como opera el abogado, por lo cual se lo debe comprender en el amplio concepto de defensor-consultor de quien lo ha contratado, ¿verdad? Y el tal carácter, no hablo de defensa desde lo penal, ojo, sino de defender el proceso de quien lo contrató. Y debe comprendérselo en el amplio concepto de defensor de quien lo ha designado para hacer las observaciones pertinentes, controlando técnicamente el desarrollo de las diligencias periciales e inclusive pudiendo presentar dicho consultor su propio informe dentro del plazo fijado para el perito, o sea, igual que el perito designado por la justicia, ¿no? Su participación desde ya es importante saber, porque a veces se confunde esto, que en Cava, por ejemplo, un consultor técnico puede presenciar totalmente todas las entrevistas técnicas del psicodiagnóstico, más precisamente, que es lo que hacemos los psicólogos cuando hacemos una pericia o la presenciamos como consultores, y formular todas las observaciones que considere pertinentes. No elabora, ojito, el informe junto con el perito designado, pero sí puede presentar luego su propio informe y sus disidencias, y ayudar para que en todo caso el abogado lo impugne con los argumentos que le damos los consultores técnicos. Como les decía, en el caso de los psicólogos, estoy pensando, generalmente lo que hacemos cuando ya se traba, cuando ya se designa y se fijan fechas para las pericias, es participar, observando, pero también de manera participativa, eligiendo las técnicas. Y hay varios puntos que son interesantes siempre saber. Bueno, en este capítulo las pueden leer para que yo no abunde en ello. Yo pensaba también, porque ya que dijimos, bueno, ¿cómo? Esto es muy importante. Nosotros, esto es experiencia. Tuvimos la oportunidad de trabajar en una productora, esa que hace los realities más conocidos, bueno, no les digo el nombre, pero ustedes ya saben cuál. Y entonces nos contrató la productora, que siempre tenía muchos litigios, no con el más conocido, en el más conocido de sus programas no trabajamos,
porque en realidad en ese programa que es Gran Hermano, los necesitan así como son, no necesitan salud mental. Pero al contrario, digamos. No, claro, los necesitan locos y psicópatas, sí. Pero bueno, Para el rating. sí, nosotros decíamos, con este vas a ir preso. Pero bueno, tienen mucha plata y después zafan las productoras. No, por favor, que esto quede grabado. Claro, tienen Marval como estudio que los recontra defiende. Claro, bueno, pero esto es interesante porque fíjense que también en un bingo no, trabajamos en esto, que fue un invento de Fito, del doctor Méndez que está acá al lado mío. Licenciada, una preguntita que está haciendo acá el doctor Nahuel Altieri. Dice, entiendo, dice, pregunta para la licenciada Diot. Entiendo que de lo que usted dice que los peritos de parte pueden participar en las revisaciones de la parte actora, pero no elaborar el dictamen. Entonces pregunta, ¿cómo toman esto los peritos médicos, psicólogos designados en el expediente? Por la experiencia de ustedes. Pero podemos elaborar un informe, ¿eh? Ese toma, el juez lo toma, sí, lo usa. Y muchas veces No, con eso claro. el abogado Lo impugna. que no podemos hacer es co-construir o de alguna manera hacer juntos el informe porque no corresponde técnicamente. Sí podemos cuestionar el contenido totalmente o parcialmente, firmar de Bueno, conjunto. eso lo entiendo, doctor Méndez y licenciado Diodati. La pregunta es la siguiente. Tenemos un caso, se cita, bien, a un enfermo psiquiátrico, una persona dañada psiquiátricamente, concurre cualquiera de ustedes dos conmigo y con el trabajador a la oficina del médico. ¿Cómo le cae al médico, al psiquiatra o al psicólogo designado en el expediente la presencia de ustedes en ese momento? Mal. Bien, no. Mi experiencia mal. No. Mal, bueno, eso es subjetivo. No, lo tiene que aceptar. No, Lo claro. tiene que aceptar. No. Perdón. Dale. En lo psicológico, miren, les voy a contar un caso que es entretenido. Una chica estaba haciendo en una plaza, ¿se acuerdan cuando eran esos cortes de luz terribles? Que se prendía fuego en la Juan B. Justo para reclamar la luz. Bueno, ella salió en medio de un corte así, donde estaba prendida las gomas en el medio de la calle, etcétera, se fue a la plaza, se puso a hacer gimnasia, totalmente bien, y apareció, esto es civil, no es laboral, es civil, apareció un perro con una familia paseando. El perro, hubo una explosión, era un perro grande, el perro salió corriendo, estaba todo oscuro, la chica estaba en una posición un poco exótica, haciendo así como boca abajo, con las piernas para arriba. El perro pasó corriendo, ella se cayó y se raspó la espalda. A partir de eso, los dueños del perro la ayudan, la llevan al hospital, no tenía nada, por suerte, pero al tiempo ella les hace una demanda. Al perro se lo lleva a la gendarmería, lo revisan, dicen, pero este perro es más bueno que no sé qué, no la mordió. O sea, la pericia, le hicieron una pericia al perro, que yo no estuve, al perro le dio bárbaro, o sea que al perro lo devolvieron, pero ella le siguió, quería ganar un juicio civil. Entonces siguió, y llegaron las pericias. En las pericias, a mí, la abogada de ese caso, me pone como consultora técnica. Los peritos nombrados, digamos, oficialmente, saben que yo voy a ir. Les cuento lo práctico. Entonces podemos hablarnos por teléfono, decir, bueno, ¿dónde tiene usted el consultorio? Que igual figura, ¿verdad? En los escritos, bueno. Donde tiene, bueno, sí, voy a estar ahí con re buena onda, educación. Yo les digo lo que es. Como yo tenía una profesora de contabilidad, lo que no es, después uno lo aprende con la práctica. Uno tiene que ir con re buena onda y si está del otro lado, recibir con buena onda porque es totalmente legal posible. Reciben a mí siempre me pasa que me reciben bien, que me tienen un poco de miedo. Yo me acuerdo que Castex, a mí cuando lo tenía del otro lado y a Fito también,
nos decía, nena, no te asustes que no te voy a hacer mucho lío. Bueno, ahora ya que soy vieja, yo digo yo, no te preocupes que no voy a hacer nada raro. Porque en realidad uno puede decir como consultor técnico, ejemplo, la del perro. La psicóloga tenía poca experiencia. ¿Saben cuántas entrevistas hizo? 10. 10. En general, con 2 entrevistas ya está. Le tomó todo lo que existe, cosa que está mal, porque las pruebas se seleccionan. No se toma todo. El que toma todo es porque no sabe. Porque además se ve si una persona es, no sé, ciega, no se le puede tomar láminas. Si una persona, no sé, tiene poca atención, se consigna la poca atención, pero se trata de no traumar a la persona. O sea, tiene que ser una situación lo más agradable posible. Esto no quiere decir que haya peritos que tienen mala onda. En el caso del perro, la que tenía re mala onda era la chica esta que el perro la tiró, la cliente, no nuestra, sino, digamos, la que hacía la denuncia. Tenía muy mala onda, quería ganar dinero, estaba clarísimo, terminó perdiendo porque hubo fingimiento. Esto es lo importante también, eso si quieren después se lo contamos, de que aparezca en las técnicas, que aparezca sobre todo en las pericias, importantísimo, porque esto es muy conocido en todo lo que es penal, con la cámara GES, la verosimilitud del testimonio, la veracidad, pero en laboral y en civil también la gente miente. No hace falta ser delincuente para mentir. Entonces también nosotros tenemos que tener de parte muchísima escucha con el tema del fingimiento y hay pruebas especiales. A ver, cuando yo empiezo a ver que la persona miente, yo le tengo que decir, y eso es permitido, es totalmente legal, le tengo que decir a la perito oficial, digamos, mira, yo quiero que le administres tal técnica porque a mí me parece que está mintiendo. Entonces, necesito ver las escalas de falsedad, verisimilitud y bueno, etcétera, etcétera. Necesito verlas, que las tomemos. Entonces tenés que tomar esta técnica. Y la tiene que tomar. Bueno, puede no querer tomarla, supongamos que no quiere. Que no quiere, termino yo seguimos. Supongamos que no quiere, bueno, entonces nosotros cuando hacemos nuestro informe, ni que hablar en penal, cuando hacemos nuestro informe decimos, a lo largo del relato se observó simulación, mentira patológica, lo que haya, y se le sugirió al licenciado fulanito, que es el designado, qué sé yo, bueno, que administra tal técnica que mide el tema de la verosimilitud. Bueno, entonces eso es muy importante porque cuando el juez lo ve, el abogado y el juez y todos lo ven, dicen, ah, bueno, ¿qué problema tenía esta perito que no quiso hacer lo que le pidió la consultora? Porque ¿qué problema hay? Está bien ver si mintió y no. La chica del perro había mentido, el perro no le hizo nada, ella perdió, y el perro salió sobreseído, y los dueños a los cuales se les pedía una fortuna por un raspón que tenía la chica que nunca se lo vimos, bueno, se terminó. No, es totalmente interactivo. No sé, Pito quiere agregar. Claro, algo. yo iba a contar la versión donde sí no quieren que el consultor técnico, el perito de parte esté. Yo lo he vivido en las comisiones médicas. En las comisiones médicas normalmente está el psiquiatra y el psicólogo de la CNRT en el lugar donde sea, y a veces concurre el del empleador, o normalmente concurre el del empleador, y no así el del trabajador. Las veces que yo he concurrido... No, pueden ser dos. Sí, no les he caído bien, porque obviamente en ese momento en vivo se contraponen dos corrientes que son totalmente contrapuestas en el derecho laboral. Hay un criterio productivista, yo le llamo así, criterio productivista de el trabajador tiene que volver rápido a la producción,
la RT lo raja lo antes posible, disculpen la expresión, ¿no? Lo manda lo antes posible, la rehabilitación, si se hacen 15 sesiones, le dan 7, y el médico laboral le da el alta. Todos conocemos que el que en realidad gobierna el tratamiento es o el médico de la obra social o en mi caso, el médico privado. Yo he ido a las comisiones médicas y me he enfrentado con ese criterio que yo llamo que es productivista, porque es dar un alta con un solo criterio, sin considerar todo lo que es la enfermedad por la cual esa persona tiene un trastorno en su salud mental. Defendiendo esta posición y ligando esto a la producción, al trabajador del rubro que sea, obviamente no les cae simpático, porque lo habitual es que en las juntas médicas el perito no concurre, y de allí el inicio de esta ponencia, donde nosotros decimos hay que interconsultar siempre, siempre tener a mano un perito para que asesore al abogado, para que asesore al cliente, incluso no para prepararlo. Porque está muy bien lo que decía la licenciada, los peritos de largo tiempo nos damos cuenta cuando alguien prepara un relato, digamos, cosa que muchas veces nosotros vemos reproducido en el inicio de demanda, donde está el relato de lo que el trabajador dice que le pasó, y eso es lo que sustenta hasta los puntos de pericia. El relato no es la realidad. La realidad, en el caso de lo intrapsíquico, es un fenómeno muy complejo. El daño psíquico no es que todos los que pasan un hecho traumático conlleva daño psíquico. No toda enfermedad profesional deviene en una enfermedad ligada necesariamente a ese factor que es la enfermedad profesional por algún hecho de higiene, etcétera. Y en el caso de los accidentes de trabajo, no todos conllevan la parte psicoorgánica. Algunos trastornos son exclusivamente orgánicos, y la resiliencia y un montón de explicaciones hacen que muchas veces no haya nada psiquiátrico. En nuestro caso, por lo general, los casos que nos llegan atraviesan algún trastorno y el psiquismo está dañado. Dañado significa que el trabajador está dañado, y como decía la licenciada, en algunos casos se debe tener en cuenta para ver si en lo civil, si no se puede en lo laboral, se amplía el reclamo del actor para laboral para que sea también un actor civil por el daño sistémico. Muchas familias, tanto para hombres como para mujeres, el hecho de que un trabajador quede en desmedro, es decir, que quede con algún porcentaje de incapacidad, afecta enormemente a esa familia, no solo en lo económico, afecta en un montón de cuestiones que tienen que ver con la recreación, con la vida en general, tal como lo prevé el articulado de por qué alguien tiene daño psíquico. Yo me entusiasmo y sigo hablando, entonces me encantan las interrupciones para focalizar. Si quieren, yo les quiero decir una cosa más, que era lo que iba a decir. A veces se pueden prevenir las demandas. Si uno trabaja para no trabaja para una empresa, o lo llaman de una empresa, yo les decía el caso de los reality. Ese es muy interesante. Fito creó ¿cómo era? Índice se llama, de persona que va a litigar. Persona que va, no, ¿cómo se dice la palabra? No me sale. El querulante. El querulante, ahí está. El perfil de la persona querulante. En como tuvieron muchos reclamos, vieron que la gente que está en los reality después siempre arma líos con la productora, cuando en realidad la letra chiquita dice que los pueden filmar hasta en el baño, y los filmaron. Cuando después les baja la popularidad, reclaman que fueron dañados, que los espiaban. Y obviamente el vínculo es de empleador-empleado. Nosotros no, no. Entonces, claro, es laboral. Y en el bingo pasa. Yo estoy pensando en 2 empresas que son así medio recreativas o de espectáculos.
Lo que nosotros, bueno, y otra cosa era, a nosotros nos tocó mucho hacer, ¿te acordás de los realities que se pasaban más en los canales de, hay esos que son Discovery y todos esos, que eran personas que simulaban, por ejemplo, la hazaña de San Martín, y que había un riesgo de que lo que tenía miedo la productora es que estuvieran tan competitivos que, por ejemplo, se tiraran, se empujaran de una montaña, que puede pasar, porque los reality vieron que pasa. Imagínense a esta que sale por todos lados, Furia, imagínensela en la cordillera empujando a un compañero de una montaña. Que puede pasar, puede pasar. Entonces, claro, eso es lo que se puede, eso sería como una admisión que se puede hacer diciendo, mira, en el reality de San Martín esta persona es muy divertida, le va a encantar a la gente, te va a aumentar el rating, pero tenés el riesgo de que te va a tirar a otro participante de una altura, o tenés el riesgo simplemente de que cuando se vaya te haga un juicio, te arme una causa, que lo expusiste, que lo maltrataste. Bueno, ahora en general, por eso uno dice, ¿cómo sigue este programa con tanto lío? Y los programas siguen con tanto lío porque ellos piden un asesoramiento de la gente, quizás mucho esté arreglado, mucho sea actuado, y no tantos juicios les hagan. Bueno, eso quería terminar. Bueno, decía hace un rato, si quieren abrir a preguntas. Perdón, Doc, hay una pregunta que hace acá Rocío Blanco Basualdo, que es, en el ámbito de la justicia nacional laboral, ¿de qué forma se puede justificar en la demanda o en la contestación de demanda la designación de consultor, a pesar de que en la ley 18345 no contempla la aplicación del 458 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? ¿Existe jurisprudencia, alguna normativa integral en qué apoyarse? La verdad que es una pregunta no para un perito médico, sino para un abogado. Y le digo honestamente, en nuestra experiencia, lo que conté recién de las comisiones médicas, hasta ahí llega la posibilidad de que in vivo un perito participe. Después, cuando está ya trabada la litis, es el perito de oficio y lo que puede hacer el abogado, pero a través del abogado llega la impugnación. Citando. Citando un asesor. Claro, a un asesor, pero que no está en el expediente. O sea, no hay forma, en mi experiencia. Si me permiten, licenciada y doctor, puedo agregar algo, ya que usted dijo que un abogado tenía que contestar. Está el artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercial que dice: la parte puede presenciar un acto pericial o un peritaje. En una interpretación amplia, podría decir, yo soy parte, pero como no entiendo del tema, viene conmigo el doctor Méndez. Bien. Por eso yo le preguntaba, o la licenciada Diodati, por eso yo le preguntaba a ustedes, en su experiencia personal, cómo les caía de aparecer en una pericial diciendo, hola, yo resulta que soy médico y voy a evaluar lo que usted haga. ¿Se entiende? Sí. ¿Se han tenido alguna vez la situación en laboral, como bien pregunta Basualdo, de que le digan, no, doctor, usted acá no? Bueno, a mí me pasó justamente hace 2 semanas una pericia en provincia, que era una pericia psicológica. Quiero aclarar, para que lo sepa la audiencia, que la nueva ley de salud mental, como es una ley que prevé la interdisciplina, igualó y parificó la labor del psicólogo con la del psiquiatra. Entonces ya no es como antes, que si era un médico decía, no, acá solamente entra un consultor técnico médico. Lo mismo hacía el psicólogo. Si no es psicólogo, no entra. Una psicóloga le hizo decir al actor, que yo lo asesoré en toda la parte psicopsiquiátrica, que ni se me ocurriera ir, y el abogado no quiso plantear ninguna cuestión porque no me iba a dejar pasar. Entonces, entiendo que hay muchas cuestiones que
hay que clarificar, me parece que viene bien, esta institución es una institución adecuada justamente para que nos instruyan a todos, incluidos los peritos, con las reglamentaciones que permiten que en el fuero laboral se cumplimenten algunas cuestiones que por los usos y costumbres yo estoy convencido que hasta ahora nadie los llevaba a cabo. Este articulado, Nahuel, que vos acabas de leer, me parece muy pertinente y que permitiría que los peritos designados, no los peritos, perdón, el consultor técnico que ayuda al abogado que litiga, pueda ponerlo en el expediente, porque esa es otra de las cuestiones. En civil o en penal, cuando el abogado te propone, vos tenés que aceptar el cargo. Entonces, uno de los temas que puede ser es que el perito de oficio plantee, ¿y este quién es? ¿Por qué quiere presenciar? ¿Dónde está nombrado en el expediente que es el consultor Bueno, pero eso técnico? es una falta de seguridad. A mí en penal me ponen trabas todo el tiempo a una hora y bueno, me han escondido presos en lugares insólitos en San Martín, por ejemplo, me han escondido una vez un preso. Acá yo tengo que también es según el lugar, no es lo mismo Cava que provincia y las otras provincias. La figura del consultor técnico, acá está en este libro bastante bien explicado, está detallada en los artículos 458, 459, 461, 462, 471, 472, 473, 474, 475, 77, 78 del Código Procesal Civil, por eso, y también Habría que ver comercial. Entonces, acá habla de las incumbencias y justamente, por ello la verdad no lo preparé para hoy, pero porque son cosas muy específicas que también una cosa es provincia de Buenos Aires, otra cosa es Cava, otra cosa es, bueno, acá mismo en la ciudad también, nación no es lo mismo y que el ciudad. fuero propio de ciudad. Sí, bueno, me parece que ahí en esa pregunta está librado a qué carácter puede tener la participación previo. A mí lo que me interesaba, porque es el eje de nuestra ponencia, es todo lo que se puede hacer previo, es decir, de examinar al Eso no trabajador. figura en ningún lugar, pero ustedes abogados lo pueden presentar. Y yo creo que eso depende del rigor con que ustedes defiendan. Hay muchas cosas que los peritos también las logramos, es mucha lucha. Yo por eso armé un equipo, porque ya hace 30 años que vengo, que uno es como una batalla, no digo que por eso ustedes también la tienen, en donde no hay nada, hay como huecos. Por ejemplo, la figura del asesor. Cuando vamos, esto es penal, pero cuando se llega al final y el acusado, el imputado no contrató un abogado, un perito porque no tenía dinero, porque no le dijeron, porque no supo, y llega el momento del juicio, hay muy poca gente, muy pocos abogados penalistas, que saben que uno puede agregar lo que se llama figura del asesor, que está sentado en el juicio al lado del abogado y le va diciendo, no habla, pero le va diciendo, yo he ganado un juicio escribiéndole así al abogado todo lo que tenía que preguntar. A partir de eso era un abuso, se hizo una cámara Gesell, una nena que era muda, parece que había hablado, pero no se le había hecho la cámara Gesell. Cuando el juez dijo, bueno, paren esto y se hace la cámara Gesell, hicieron la cámara Gesell, la nena no hablaba, era una nena discapacitada que no hablaba, o sea, el abuso era inventado por la mamá. Y entonces, bueno, cambia el curso totalmente de una situación. Pero sí, los abogados tienen que imponerles y decir, bueno, yo, mi equipo, y nosotros también. Mi equipo es así. A mí a veces me dicen, ¿y por qué? El otro me lo decía, ¿y por qué yo tengo que ver a un médico si yo quiero hacerme un psicodiagnóstico? Yo le dije, porque yo pienso que usted tiene algo neurológico.
Y le digo yo, y pero el médico no, pero yo también puedo decir lo que tiene que hacer un médico. Y sí, tenía una lesión cerebral, la descubrió Nahuel. Entonces, es así. Creo que uno tiene que, en algunas cosas en donde hay huecos, uno tiene que imponerse. Lucharla, sí, no hay otra. No, yo no miré pantalla a ver si hay alguna pregunta. Estaba la pregunta de Nahuel, dice después Rocío Basualdo, en varias ocasiones impugné pericias, agregué escrito firmado por perito legista y el juez tiene por no presentado el adjunto considerando que no está prevista la figura del consultor. Después también Rocío Basualdo dice, en un caso, si impugno transcribiendo lo que me informa el perito, muchas veces los médicos al responder contestan que impugno sin basamento. Después Carola Gómez pregunta a lo que estábamos hablando recién, si es asesor o consultor, si hay diferencia o cómo es eso. Asesor se usa, es como que se mete medio por la ventana, pero existe la figura. El asesor es el que cuando está ya todo medio cocinado, le da letra al abogado, y pero es legal, no es algo ilegal. Por ejemplo, si un abogado no se dio cuenta, o algo pasó, no lo pagaron, qué sé yo, y a último momento dice, bueno, estoy desesperado, puede ingresar, decir, bueno, yo no sé, no soy psicólogo. Entonces, acá hay cuestiones psicológicas. Por supuesto, el juez lo tiene que aceptar. Decir, bueno, yo voy a presentar un asesor, y el asesor no habla, pero yo me he pasado fines de semana entero escribiéndole la parte psicológica de no sé, de un escrito, de un abogado o de un alegato. Después, cuando dicen, ¿qué es lo que decían? Que dicen que no le aceptan a los abogados que no hacen la impugnación, asesorados por un médico, un psicólogo, lo que sea, y sí, la verdad que está bien que no les acepten, porque son un horror, yo los he visto. Las impugnaciones, sí, son espantosas, dicen cualquier cosa. Por ejemplo, es lo que yo les di, que le pidan a un ciego que le tomen un dibujo. Dice, el señor no se le tomó figura humana. Y el psicólogo dice, pero ¿cómo le voy a tomar a mi figura humana el dibujo si es ciego? Así, cosas burdas. Algunos abogados, con tal de impugnar, ponen cualquier cosa. Entonces, ustedes no tienen que saber psicología, como nosotros no tenemos que saber abogacía. Algunas cosas tenemos que saber, pero no abogacía de derecho, no somos abogados. Yo odio también a los peritos que se hacen los abogados, los detesto. Pero también detesto a los abogados que se hacen los médicos, los psicólogos, porque la pifiamos. Cuando hacemos algo que no somos, que no sabemos, nos equivocamos. Siempre pasa, porque es algo bastante delicado. No, además no, yo siempre veo a los periodistas, a mí siempre me llama Chiche, a quien adoro, Helblum, lo adoro, a Chiche Helblum lo amo, lo amo, lo amo. Pero siempre me dice que nosotros mentimos. Y nosotros no mentimos. Nosotros no mentimos, por supuesto que tratamos de ver. Yo siempre digo así, a ver, ponemos en una balanza, a veces no hay nada para ayudar, pero siempre hay un poquito. Es como dicen los oncólogos, siempre hay algo para hacer. Bueno, me estoy muriendo, no, siempre hay algo para hacer. Entonces, siempre hay algo para hacer. Y eso es nuestra misión, buscar el algo para hacer. Muy bien, bueno, los que tengan preguntas pueden levantar la mano, le puedo habilitar el audio. Acá Carola Gómez responde acá, gracias, creí que la figura se llamaba consultor técnico y este asesor es necesario. Pregunta, ¿y este asesor es necesario presentarlo en el expediente o no sería necesario? Entiendo que el Código Procesal, al no permitir la figura del consultor, no permite la del asesor, no permite en definitiva que haya debate, que ese es el problema. Como no permite el debate, por eso yo hablaba de lo previo y de la junta médica, de la comisión médica, porque ahí sí está habilitado el debate. Ahí sí, en el caso de que vayamos por el actor, vamos Claro. por el trabajador,
tenemos posibilidad de defenderlo in vivo y de que quede plasmado, y encima esa sesión se graba, esa entrevista se graba, o sea que queda plasmada la discusión que yo tengo, por ejemplo, con el colega de la RT, que normalmente es el que va de la contraparte. Ahí sí, la comisión médica, sí podemos ejercer un rol, obviamente el abogado nos tiene que presentar para poder ir a la comisión médica. Y el asesor existe como figura, pero también uno puede tener, si yo hago algo y necesito asesorarme con un abogado, yo puedo estar trabajando, presentando un escrito y decir, llamar a un abogado y decirle, ¿me ayudás? Y eso es un asesor. Eso es un asesor. Pero sí, sí, no es igual a consultor, es otra cosa, es más, digamos, menos usado, pero se puede, sí. En el ámbito administrativo de la comisión médica va a servir como pruebas y después uno inicia el expediente porque no está de acuerdo con la incapacidad y todo demás. Entonces ya queda ahí preestablecido cuáles fueron, cuando venga de vuelta el perito ya judicial, uno ya tiene hecho el informe del médico que eligió para ir en esa instancia a la audiencia de revisación médica. Perfecto. Sí. Bueno, no, Nahuel, ¿vos alguna pregunta más para hacer? ¿Alguien de la audiencia? A ver, lo de la cuestión penal, Adolfo, Sí. que Sí, eso es sí. muy interesante, me parece Bien. que es el broche de oro para cerrar, que Bien. expliques, Bueno. como hemos conversado previamente, en qué situaciones que tienen que ver con cuestiones de índole laboral, también puede haber una arista penal en juego. Bien, sí, la arista penal está ligada al artículo 89, 90 y 91 del Código Penal. Habitualmente, cuando una persona tiene un daño psíquico, el daño psíquico encaja en la figura penal del artículo 90, o sea que es una lesión grave. ¿Grave qué significa? Que no cura dentro de los 30 días, esa es la leve, y que modifica de manera permanente un órgano o una función. Y el aparato psíquico es un órgano o una función, es el equivalente. Es decir, si una persona tiene un desmedro de su aparato psíquico del 15%, 20%, eso es algo que va a llevar de por vida, no tiene, por definición, el daño psíquico es irreversible. Entonces, comenzar por allí para constatar si un trabajador tiene un trastorno que conlleva daño psíquico acarreado por un accidente, vamos a tomar por ejemplo, una persona pierde una mano. Sabemos muy bien que eso está tabulado para para traumatología, qué valor tiene una mano, mano derecha, mano izquierda, etc. Dentro del psiquismo, sin duda, el perder una mano comporta una modificación de por vida, no solo en el aspecto laboral, sino en el aspecto personal, de recreación, etcétera, que conlleva el daño psíquico. Esa lesión, al ser permanente y coincidir con el artículo 90, implica que queda abierta la posibilidad de iniciar primero el expediente penal por el reclamo a esa situación en donde va a haber una investigación y va a haber la culpabilidad, seguramente no estamos en una instancia dolosa, sino que estamos en una instancia culposa, pero en donde el empleador va a tener que responder acerca de qué pasó con la máquina que cortó la mano, qué pasó, o sea, cómo ocurrió el accidente, y para el aspecto psicológico va a tener que también resarcir al actor y a la familia. De ahí viene de nuevo también las consecuencias del daño sistémico. Pero fundamentalmente, el tema de accionar primero en penal marca la cancha, para decirlo en criollo. Es decir, así como un civilista dice, bueno, voy a ir por lo penal, y si gano el penal, el civil lo gano por añadidura. En el caso de laboral, generar ante determinados casos donde sin duda haya daño psíquico,
generar un expediente a nivel penal marcaría, y rápidamente, porque estamos hablando de un juicio bastante corto, que es probar el daño psíquico. Por ejemplo, perdón, el de ¿Cuál? sur, el último es así o no? Bueno, Rápido. en el caso que yo estoy justamente trabajando en este momento, un detenido es exclusivamente penal, ¿no? Pero un detenido estuvo detenido 3 años y salió exculpado. Ese hombre tuvo una suspensión de su trabajo y obviamente lo terminaron despidiendo. Si esa persona retrogradando quiere introducir el tema de lo penal primero para después ir por lo laboral, tiene abierta o expedita la parte laboral con el antecedente de lo penal. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entendió? Como lo hemos hablado, Nahuel, yo quiero que en ese caso Vos vos me digas a ver si hasta Es eso. ahí lo que escucha el auditorio es lo que vos oíste en su momento. Sí, efectivamente, me pareció sumamente esclarecedor. Siempre transmito algo desde lo estrictamente personal. Perdón, pero ahí voy a poner un poco de luz, pues se fue la luz. oscuro, acá Siempre también. siempre que tuve la posibilidad de incluir alguna cuestión penal en un reclamo de índole laboral, se resolvió fácilmente y mucho más rápido. Voy a contar otra cuestión que no tiene que ver con esta, pero para ejemplificar. Una vez tuve un caso de un trabajador que literalmente lo subieron entre 3 arriba de un auto y lo llevaron, no sé si les diría a punta de pistola, pero casi al correo a mandar la renuncia. En ese caso, interpusimos una denuncia por extorsión en sede penal y se le terminó pagando, porque después era fácil de probar por las cámaras del correo. Entonces se le terminó pagando a ese trabajador, inclusive hasta, les diría que un poco más de lo que efectivamente era la indemnización pura y simple, y mucho más rápido. Pero bueno, como les decía, hay que saber, mi experiencia personal de los juzgados penales es que si no hay sangre o si no hay mediatización, no trabajan, pero lo que me decía aquí el doctor Méndez es que con un buen informe planteado por una profesional de su talla o similar, yendo al juzgado o a la fiscalía a insistir sobre el tema, el doctor ha tenido casos donde sí ha procedido. Mi temor es que esa clase de denuncias sean materia de archivo. Pero bueno, el tiempo dirá y no tendremos más que insistir. Así es. Nosotros, la verdad que hemos aprendido de abogados y abogadas, yo sobre todo de unas compañeras mías con las que sigo, yo las digo, compañeras son abogadas, pero trabajamos siempre juntas, que yo aprendí de ellas y como perito igual lo hago, a tocar las puertas de los fiscales, a romper y romper y romper, y así hemos logrado meter de todo, no solo consultor, el asesor, mucho, o sea, no quiere decir que surja así muy tranquilo y naturalmente, sino que me parece que los peritos, mi óptica, mi visión, sobre todo de los que están en el cuerpo médico forense en provincia, ni que hablar, por ahí un poco menos en nación, es que son muy estáticos. Yo creo que se debe dinamizar, por eso por ahí a ustedes a veces nos chocamos como una cosa muy de teoría y que no tenemos, y muy poco manejo también, creo que tenemos que intercambiar mucho conceptos. Ustedes enseñarnos de la disciplina de ustedes, nosotros también decirles, mirá, esto existe, fíjate que esto puede ser mentira, esto qué sé yo, hay test para probarlo, hay para probar de todo, de todo, de todo, existe todo. Que la gente no lo use, que los peritos hagan malas pericias. En este momento yo de las periciales estoy viendo desastres y hay mucha gente que por falta de trabajo clínico, porque la gente no tiene un mango, porque hay menos pacientes y qué sé yo, dijeron, ¿qué hago? Me anoto en el listado de peritos y no saben hacer, no saben y no supervisan. Entonces, eso no quiere decir que todos los peritos seamos así. Hay que tener un poco más
movimiento, no es el diván. Todo bien con el diván para el análisis, pero después lo forense no es lo mismo, hay que moverse de otra manera. Bueno. Bueno, ahí están agradeciendo por el chat. Si Sí. alguien- Ay, gracias. Muchas gracias a La ustedes. la verdad que Súper, claro. como anticipé, han superado con creces las expectativas. Marcela y Adolfo realmente ha sido una cuestión súper práctica. Si quieren, dejen algún dato de contacto, acá lo ponemos en el chat para que todos tomen nota. Ahí el Sí. doctor Siminelli asiente con la cabeza porque seguramente serán contactados. No sé qué dato quieren dejar, algún mail, algún teléfono, yo lo pongo acá en el chat. Y aviso a Nahuel, para todos los que preguntaron, esta jornada queda grabada, se va a publicar en el canal de YouTube de Abogados del Fuero, donde después va Sí, a estar el PDF que habló la licenciada. Así que quédese tranquilo, va a haber un link con un drive con todo lo que estuvo mencionando en cuanto a los libros. bien. Bueno, una cosa cortita. Yo voy a Claro. hacer a la gorra, la lectura de estos libros, porque del nuestro, de daño psíquico, eso es una vez cada 15 días. Yo lo suelo hacer, me reúno y lo hago a la gorra porque es un momento muy difícil. El que puede, no sé, colaborar y el que no puede pagar nada, no paga nada. Yo lo que les ofrezco al que quiera, una vez cada 15 días, una hora, leer los libros que, en principio, estos que mencionamos, el de daño psíquico. Excelente. Marcela, ¿a qué número pueden llamar o a qué mail pueden escribir los colegas para contactarse? El mail es recontra fácil, después se los paso, pero es Marcela, como Sí, suena. sí, Diodati, como suena, Diodati con una T, sí. @gmail.com. Y Ahí el ya lo mío Perfecto, es. tienen. listo. Ahí está en el chat, lo pusimos los dos. Dale. Bueno, Bueno, ya chao. queda, después cuando subamos el video a YouTube, Facu, le decimos a nuestro community que ponga también el mail de Marcela para Correcto. cualquiera que se pueda contactar con los profesionales. Por mi parte, como presidente de la Asociación de Abogados del Fuero, no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, para todo el equipo interdisciplinario que dirigen y para toda la gente que estuvo hoy. Tuvimos un montón de gente conectada, más de 50 personas han pasado por aquí hoy. Así que les mando un abrazo grande tanto a los expositores como a todo el público. Los que no están asociados, asóciense, es Y gratis y armamos. ahí dejé todas las redes sociales, YouTube, Claro, lo Instagram, mismo, Facebook. como dijo Marcela, todo lo hacemos a voluntad, nada se cobra. Alias Abogado del Fuero, al que le sirvió esto y quiera donar para pagar el Zoom, que tenemos la versión paga de Zoom, También ya alias puse eso, puse el Abogado CBU. del Fuero. Así sean 500 o 1000 pesos, a nosotros nos sirven. Muy Y bien. lo pueden Hacen lo hacer. mismo. Buenísimo. Buenísimo. Hacen lo mismo que nosotros. Listo. Bien, Así es. Chao. bueno, chao. Sigan Buenas todos muy bien, tardes. damos por finalizado el Zoom de hoy.